Continuamos entonces con el panel científico. Como decía ya, nos acompaña el doctor Francesc Palau, pediatra y genetista médico, investigador distinguido del Hospital e Instituto de Investigación San Joan de Déu, espero haberlo mencionado bien, de Barcelona. El doctor presentará dos temas fundamentales. Primero, genética y asesoramiento genético en el síndrome de Menkes, y luego los resultados del tratamiento con el esclomol de cobre, que están publicados recientemente. Así que, doctor Palau, es un honor contar con usted y lo dejo para que pueda contarnos sobre todo lo que queremos saber nosotros como familias de pacientes con niños, niños y niñas con enfermedad de Menke. Así que un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias, Víctor. Es un placer estar con vosotros, con todos ustedes. Y gracias, Víctor, por la amable invitación, que ya son varias veces las que obviamente me invitáis desde Chile y desde Latinoamérica a participar en algunos de vuestros encuentros, que yo creo que es muy importante para divulgar la actividad que estamos haciendo, que se hace y el conocimiento que hay acerca de la enfermedad o síndrome de Menkes. Yo voy a compartir ahora eh, mi presentación. Está compartiendo. Creo que ya la ven, y aquí está la presentación que la voy a hacer ahora en pantalla completa. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bastante bien. Sí. Sí, A ver si. Perdonad un momento, es que estoy con estas cosas, hay que ponerlos arriba. se ve ahí como un poquito cortado. Yo solo la No, cortado veo. no, es Ahí que está, estoy yo ahí está, ahí está, ahí está. Ahí- poniendo a todos hacia. Bueno, mirad, yo soy médico científico, trabajo aquí en el Hospital Sant Joan de Déu, que es San Juan de Dios en catalán, y en su instituto de investigación en Barcelona, en España, y pues, ya son muchos años trabajando con la enfermedad de Menkes, concretamente desde el año 2010, que se nos acercó una familia de Albacete con un hijo con enfermedad, diagnosticado de enfermedad de Menkes, y entonces empezamos una labor muy discreta, poco a poco, porque nuestro grupo de investigación, tanto la doctora Janet Génica y yo mismo, pues trabajamos en el campo de las enfermedades neurológicas, especialmente neurogenéticas, ¿no? En la genética y en la biología y los mecanismos de enfermedad. Y en concreto, cuando hablamos de enfermedad de Menkes, también, y ahora lo comentaré, pues nos introdujimos a partir de ese pequeño inicio de investigación en lo que es la terapia, la terapéutica de la enfermedad de Menkes desde la perspectiva científica, tanto en el laboratorio como en el desarrollo clínico, como veréis, que es lo que importa. Entonces, la idea, lo sabéis perfectamente porque sois padres o familiares de niños con enfermedad de Menkes, algunas niñas también, sí que es cierto, aunque es mucho menos frecuente y ahora también explicaré por qué es así. Es una enfermedad multisistémica, metabólica, que afecta al neurodesarrollo, pero aún así afecta a muchos sistemas orgánicos, no solo el sistema nervioso central y periférico, y que conlleva en la parte neurológica a una neurodegeneración, con convulsiones, crisis convulsivas, pero algo mucho más amplio, como podéis ver aquí en la izquierda, que dentro de lo que es la parte neurológica, pues hay pacientes, y hay una forma además que solo se afecta por neuropatía periférica de los nervios periféricos, sensitivos y motores, pero también hay problemas relacionados con tejido conectivo, que nos lleva a tener divertículos urinarios, y que otros problemas como la arteriopatía cerebral fundamentalmente, pero también bueno, el problema del tejido conectivo, que es un tejido que hay en muchos otros órganos y que condiciona pues anomalías como puede ser, como comento, pues los divertículos vesicales y la arteriopatía, es decir, problemas en las arterias y concretamente pues las más importantes, las cerebrales, ¿no? Es un trastorno que siempre decimos que tiene una herencia, y ahora entraré poco, pero entraré en lo que es la genética y la herencia de la enfermedad de Menkes. Está ligada al cromosoma X, mayoritariamente la padecen varones, por eso hablamos de que es recesiva ligada al X, aunque también hay mujeres que pueden padecerlo con un grado variable, y de ahí que el tipo de herencia esté condicionado a eso, a que el gen está localizado en el cromosoma X, que es uno de los 23 pares de cromosomas que tenemos
en los seres humanos. Somos interpares, no, exactamente interpares de los 46 cromosomas. La forma clásica de Menkes, que no es la única, porque está el síndrome de cuerno occipital, la neuropatía periférica, formas más leves de Menkes, pero la forma clásica, grave, más frecuente, más conocida, pues tiene un pronóstico promedio infausto, ¿no? Un promedio de supervivencia de 3-4 años de edad, lo conocéis bien, y por tanto bueno, es algo duro, muy duro, obviamente, pero que es la realidad ante la que nos enfrentamos. Y el problema del Menkes fundamentalmente que es un gen, el gen ATP7A, que está localizado, como os digo, en el cromosoma X, es un gen que es un transportador del cobre y ayuda a incorporar el cobre, ahora hablaremos de él como elemento, a determinadas proteínas, determinadas enzimas, que son proteínas que tienen actividades catalíticas, como los catalizadores, que facilitan las reacciones bioquímicas, es decir, las reacciones químicas dentro del organismo vivo y el humano en concreto. Y estos catalizadores llamados enzimas, algunos de ellos, bastantes, necesitan que se les incorpore cobre para su correcto funcionamiento. Y ahí es donde tenemos el problema. Ese cobre no se consigue incorporar por variantes genéticas o mutaciones en este gen ATP7A. Mirad, la herencia, y esto es lo único que voy a decir desde el punto de vista genético de la enfermedad de Menkes. Lo que tenéis a la izquierda es un árbol genealógico, un esquema, donde los cuadrados indican varones, los círculos indican mujeres. Tenemos 3 generaciones, tenemos una primera generación con un señor y una señora, que tienen varios hijos, concretamente 3 mujeres y un varón, y una de ellas, la segunda, pues ha tenido otros hijos, entre ellos un varón afectado por la enfermedad de Menkes, o una enfermedad ligada al cromosoma X. Esto sería un árbol más similar a lo que es, por ejemplo, la hemofilia A. Hoy en día la hemofilia A tiene tratamiento, las personas con hemofilia A tienen un pronóstico de vida que hace décadas no tenían, llegan a reproducirse y el árbol lo que quiere decir es que en el contexto de la enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X recesiva, pues los varones van a transmitir necesariamente su cromosoma X, el único que tienen, a todas sus hijas. Y estas son portadoras y de ahí viene el círculo central, aunque estén en blanquito, que significa que están sanas. No lo he dicho antes, pero que estén en oscuro cuando uno habla de diseño genealógico quiere decir que es la persona afectada por la enfermedad, una o varias en la familia. Si no lo tienen, pues es que están sanas. Y si tienen un punto central, cuando hablamos de herencia ligada al X, significa que son sanas, pero portadoras de la variante genética. Básicamente, la idea fundamental cuando hablamos de herencia ligada al X, y que así se tiene en lo que es la cultura general, popular, es que la enfermedad aparece en los varones y las mujeres, si lo son portadoras, no necesariamente son portadoras. Ahora explicaré un poco por qué. Eso significa que el riesgo de tener una hija afectada por la enfermedad es muy bajo. A veces es nulo en muchas enfermedades ligadas al X recesivas y en otras, en algunos casos, a las mujeres por mecanismos distintos que no vamos a entrar, padecen también la enfermedad en diferente grado. En este contexto, el riesgo para una mujer portadora de transmitir la variante genética de tener un hijo varón de la enfermedad, si sabe que es varón, es de un 50%. Si no lo sabe, el riesgo es un 25%. 50% de la probabilidad de que sea un hijo varón o una hija mujer y 50% de que le transmita la variante genética o no se la transmita. Por tanto, si una mujer, ¿qué riesgo tiene una mujer portadora de tener un hijo varón afectado? A priori, un 25% en cada embarazo. Si ya sabe que es varón, está embarazada y se sabe que es varón, por análisis ecográfico, el riesgo de que ese varón sea portador a priori es de un 50%. Pero si en la familia o esa mujer, esa pareja, saben que tienen un hijo o tienen un hijo sin antecedentes con enfermedad de Menkes, no necesariamente ella es portadora de la variante, porque puede que haya sido la consecuencia de tener un hijo con enfermedad de Menkes, haya sido la consecuencia de que ella en el óvulo, en el ovocito, ha tenido una mutación espontánea de nuevo. Por tanto, no necesariamente esa mujer ha de ser portadora obligada, pero puede serlo,
puede ser que la mutación de novo espontánea haya ocurrido en ella porque así fue, porque su madre, abuela del niño, o su padre, abuelo del niño, tuvo esa mutación espontánea o bien en su ovocito o bien en su espermatocito. Por tanto, es una herencia que no es difícil de comprender, pero que requiere una serie de conocimientos biológicos, genéticos y de transmisión importante para hacer un asesoramiento genético adecuado, dependiendo también de quién es el que consulta, en qué situación, qué relación tiene con los pacientes afectados en la familia, cuál es la situación concreta, si se quiere tener hijos, por tanto, requiere un asesoramiento preconcepcional, si está la mujer embarazada y puede requerir un diagnóstico prenatal, o si se quiere hacer antes de un diagnóstico prenatal, pues una posible fecundación in vitro y después un análisis de los embriones para saber qué embriones pueden ser portadores o no de la mutación. Tanto todo esto es un mundo pues, que requiere un adecuado, no solo el diagnóstico de la enfermedad y de saber cuál es la causa genética del gen ATP7A, sino también requiere saber cuál es la situación clínica en la que se encuentra una pareja y recibir el asesoramiento genético pertinente y el acompañamiento posterior en todo ello. Si queremos lo podemos dejar para el final si hay alguna pregunta desde este punto de vista, porque ahora vamos a pasar ya un poco a lo que es el tratamiento de la enfermedad de Menkes, específicamente el tratamiento con el esclomol cobre. Bueno, esto es una serie de alimentos que contienen cobre porque la manera de que nosotros suplamos o tengamos este cobre que necesitamos es a través de la nutrición, a través de la alimentación, y este elemento traza, que es el cobre nutritivo, entra a través de los alimentos que disponen de cobre, ¿no? Hay una dieta en el adulto, perdón, una recomendación dietaria diaria de ingesta de cobre por día, como digo, que son de unos 900 microgramos, es decir, muy poquita cantidad, porque son elementos, lo mismo que el hierro, que el selenio, que el magnesio, una serie de elementos traza que se requiere muy poquita cantidad, pero que obviamente es necesario incorporar al organismo para que ejecute sus funciones en el lugar correspondiente. Y además, esas funciones afectan a muchos órganos porque lo que comento de ahora después, que por ejemplo hay muchas enzimas que actúan en diferentes lugares y que necesitan ese cobre. ¿Qué ocurre con el cobre en las células? Pues aquí lo que podemos ver es que ese cobre de la dieta penetra a través de la alimentación, el proceso de la nutrición diaria de las personas, y lo que es llegar al intestino, fundamentalmente en lo que es el yeyuno, se incorpora en las células enterocíticas, se incorpora a través de una serie de mecanismos moleculares, con una serie de moléculas importantes que participan, por ejemplo, CTR1, que es un receptor, un transportador de membrana del cobre hacia el interior de la célula, del enterocito, que es una célula que está en la mucosa del intestino, sobre todo el intestino delgado, en el yeyuno, que por cierto, variantes genéticas en el gen de la CTR1 también producen otra enfermedad rara, más rara que Menkes, y este cobre se incorpora en unas zonas llamadas, sobre todo el aparato de Golgi, para secretar allí las enzimas que incorporan el cobre a través de la presencia de ATP7A, de la proteína sintetizada por el gen ATP7A, y que es el que está condicionado a la enfermedad de Menkes cuando está mutado, cuando está ausente por causa de una mutación. Esas moléculas van a pasar, perdón, ese cobre va a pasar a la sangre. Ahí lo podemos detectar, ahí podemos medir, hay un rango variable con la edad, sobre todo la edad pediátrica, que conocemos cuál es el rango, grosso modo, que tiene el cobre en el plasma de la sangre, y después va a pasar al hígado, a las células del hígado, los hepatocitos, donde va a ser secretado mayoritariamente por la bilis, hacia las heces, aunque también es eliminado por los túbulos renales en el riñón. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son esas enzimas? Pues son muchas más de las que hay aquí, pero que son muy importantes para que su funcionamiento requiera la presencia de cobre, que se incorpora a través de ATP7A en esa vía secretoria que he comentado, se incorpora a la molécula de esas enzimas.
Pues, por ejemplo, la citocromo C oxidasa, que es una enzima fundamental en muchos tejidos para que se produzca la molécula energética per se, la que nos permite realizar muchísimas funciones en base a disponer de energía, que es el ATP. Ese ATP se sintetiza en las mitocondrias y la citocromo C oxidasa se encuentra en las mitocondrias en un proceso que es la cadena respiratoria y conduce a un proceso que se llama fosforilación oxidativa y es fundamental para ello. Hay 5 complejos en ese proceso bioquímico y la citocromo C oxidasa está en el complejo 4. Pero hay otras enzimas importantísimas, superóxido inmutasa, que también incluyen cobre para su funcionamiento. Esta es una enzima, por ejemplo, que cuando está mutada puede condicionar una forma de la esclerosis lateral amiotrófica. La ceruloplasmina, que es transportadora de cobre, pero también es muy fundamental para el metabolismo del hierro. En muchos tejidos u órganos, sobre todo el tejido colectivo de esos órganos, son importantes distintas lisiloxidasas que necesitan cobre, o muy importante para la síntesis de noradrenalina o norepinefrina a partir de dopamina en el sistema nervioso central, la dopamina beta hidroxilasa, que también necesita cobre para esa función enzimática, para esa función catalítica de una reacción bioquímica muy específica, como la transformación de dopamina en epinefrina, en adrenalina después, y con ello podamos pues, disponer de enzimas amiogénicas que son fundamentales para el proceso de manejo correcto de las neuronas, de la sinapsis y de todas las cuestiones que, cuando están defectuosas, pueden participar en el proceso neurodegenerativo. Bueno, ¿cuál ha sido el tratamiento de la enfermedad de Menkes, aparte de tratamientos sintomáticos, sobre todo pues, para reducir las crisis convulsivas, la buena nutrición, etcétera? Bueno, los niños con tratamiento con enfermedad de Menkes han recibido durante años de una manera empírica también el tratamiento con una sal, que es el cobre histidina o el histidinato de cobre. La histidina es una de las maneras en la que el cobre también se transporta por la sangre, se propuso hace más de 40 años. Ensayo clínico bien demostrado no está aún publicado, pero se ha venido utilizando especialmente si el diagnóstico es muy precoz y en el primer mes de vida, que es cuando parece que pueda tener el mejor efecto, porque hay una ventana abierta a lo que es la barrera hematoencefálica que aún no está del todo madura y deja penetrar esa barrera más fácilmente el cobre histidina. Lo que pasa es que después de que esa barrera ya se madura, ya difícilmente el histidinato de cobre es capaz de atravesarla y de manera que ya no está disponible en el sistema nervioso central el cobre, aunque lo estemos administrando, o entra con muchísima dificultad. Y ahora entraremos un poco en el qué y el cómo ha sido. Durante muchos años fue el único tratamiento disponible, sigue estándolo, pero hace unos años, y os comentaré ahora un poco cómo y el por qué, apareció esta molécula, el esclomol cobre, es decir, el esclomol, junto con el átomo de cobre que permite penetrar el cobre incorporado en la molécula del esclomol a las células y muy especialmente a las mitocondrias, que es donde se sintetiza, como digo, el ATP y donde está, por ejemplo, la citocromo C oxidasa. Pero también entra en otras partes de la mitocondria, y eso es lo que llamamos un ionóforo, que penetra con facilidad en las células, atraviesa fácilmente las membranas orgánicas, la célula, su membrana plasmática general, pero también las membranas, la doble membrana que tienen las mitocondrias y otras estructuras organelas de las células. Parece ser, no del todo demostrado, pero parece ser que sí que transportaría bien el cobre hacia el interior de las neuronas atravesando la barrera hematoencefálica. Por tanto, eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Y esto, ¿cómo ha sido? ¿Por qué esclomol cobre en sí, per se, como molécula? Es decir, el esclomol reformulado como el esclomol cobre ha permitido que nosotros hayamos hecho el estudio observacional, que aún no, un ensayo clínico de tratamiento de pacientes con enfermedad de cobre. Pues básicamente por el grupo de la Universidad AIM de Texas, del College, liderado por Vishal Ghoshal y Jim Ciacchettini, publicaron en 2020 un trabajo muy importante donde veían que el tratamiento con el esclomol cobre permitía alargar muchísimos días la vida de los ratones que si no morían, per se ratones que son mutantes para el gen equivalente a TP7A y que además mejoraban en aspectos como es la coloración o mejoraban también en los estudios histológicos lo que era
el cambio que había, por ejemplo, en el cerebelo. Si se fijan aquí, tenemos células de un cerebelo normal, donde se ve esta capa lineal de lo que se llaman células de Purkinje. Eso está desestructurado en un ratón con la mutación Menkes, este ratón que estamos comentando aquí, fijaos. Y eso, con el tratamiento con el esquemol cobre, mejora muchísimo tras el tratamiento, como digo, de los ratones con el esquemol cobre. Tal es ello que fue tan evidente el resultado en el ratón que, salvando las distancias de lo que es un ratón, por muy mamífero que sea, de lo que es un ser humano, se decidió iniciar el tratamiento en un niño como tratamiento excepcional específico en un niño con enfermedad de Menkes. Este niño fue Marco, lo veis aquí con Aurora, que está ahí presente, su madre, y lo veis aquí en el Hospital San Juan de Dios, San Juan de Dios de Barcelona, conmigo. Son imágenes de hace 2 años y medio. Y Marco, como podéis ver aquí, os muestro, más allá de explicar cuáles eran sus características clínicas y la situación que estaba, Marco había sido diagnosticado muy precozmente en el lugar de nacimiento de enfermedad de Menkes. De hecho, se pudo empezar el tratamiento con histidinato de cobre a los 5 días de vida. Eso fue algo muy importante porque empezó a disponer de cobre pronto, y de hecho él, a pesar de desarrollar una forma grave de enfermedad con un cuadro hipotónico muy importante, con problemas de deglución, con problemas de todo tipo, nunca llegó a tener crisis convulsivas. A pesar de que, como podéis ver aquí, en este análisis bioquímico no tiene proteína ATP7A. Esto es una muestra de fibroblastos, que son células que vienen de la dermis de la piel, a raíz de una biopsia de corio. Tenemos aquí lo que sería la ATP7A normal, un niño con enfermedad de Menkes, que no es el caso, que no tiene ATP7A en absoluto, y Marco no tiene ATP7A en absoluto, debido a este tipo de mutación que tenía o que tiene él, que condiciona que no se sintetiza adecuadamente la molécula o la proteína de ATP7A. De hecho, aquí podéis ver cómo encontramos en el Golgi que he nombrado antes, esta parte de la célula, encontramos el ATP7A pegada al núcleo, que está en azul, y aquí en verde vemos que ahí estaría la proteína de ATP7A, y las células de Marco y del otro niño no disponen para nada de ATP7A en ese lugar. Por tanto, la situación que se nos planteaba era, si no había ATP7A y no podíamos hacerla funcionar, si aportábamos cobre, si eso realmente podía llegar a las enzimas, a pesar de que no había esta molécula de ATP7A, si podía incorporarse a las enzimas y ver qué respuesta clínica podía tener. Bueno, decidimos iniciar esto a raíz de la propuesta de Aurora, empezar a ver de qué posibilidades habría de tratar a Marco. Ella se puso en contacto con el grupo de la Universidad de AM Texas, en College Station, en Texas, con los doctores Aquitini y con el doctor Gohil. Marco está siendo llevado en el Hospital Materno Infantil de Málaga, y también por nosotros en el Hospital San Juan de Déu. En el momento que tenía 20 meses pudimos iniciar el tratamiento, pero para llegar a ese tratamiento, como veréis ahora, tuvimos y se creó, y fue una actividad muy importante por parte de Aurora, de crear un comité internacional a manera de comité científico de lo que ella creó, que es la Menkes International Association, con este comité científico que llamamos Copperless, ausencia de cobre, y el comité científico donde el propio Vishal Gohil y Jim Sacchetini forman parte, con otros investigadores, con médicos, neuropediatras, pediatras, farmacólogos, químicos, bioquímicos y terapeutas. Y con este comité decidimos empezar el tratamiento tras discutir acerca de qué dosis iba a ser, si el tratamiento iba a ser intravenoso, si iba a ser subcutáneo igual que el cobre histidinato. Finalmente se decidió que fuera subcutáneo, y casi a punto de cumplir los 20 meses empezamos el tratamiento en Marco. Como os digo, se montó este comité internacional, el Copperless. Aquí tenéis bastante de los miembros del mismo en la reunión que tuvimos en septiembre de 2022 en Sorrento, en el Congreso Internacional de Cobre y Enfermedades del Cobre. Y veis cómo participan pues, muchos clínicos, farmacéuticos, bioquímicos, nuestro laboratorio de neurogenética para hacer los estudios moleculares, patólogos, histopatólogos, el hospital de día
por el manejo nefrológico, etcétera, toda una serie de personas que han ido contribuyendo y siguen contribuyendo entonces con reuniones semanales y ahora con reuniones mensuales para seguir discutiendo no solo el caso de Marco, sino el de otros niños. Bien, se inició este proceso creando un protocolo determinado, escalado con una fase 1 para empezar con una dosis muy bajita e ir escalando hasta una dosis máxima y después una fase 2. Todo ello duró un año grosso modo y ahora continuamos con lo que ha sido más allá de este año de fase 1 primero 6 meses y fase 2 otros 6 meses. Progresivamente fuimos escalando la dosis hasta llegar a una dosis máxima de 250 microgramos de cobre, que no del escromol cobre, sino de cantidad total de cobre, y donde pudimos nos planteamos una serie de hitos que pudieran ser biomarcadores o marcadores de respuesta final, endpoints, que se dice en inglés. El más importante es valorar por la escala de Bayley-3 el neurodesarrollo, que es una escala que se aplica desde 0 hasta 42 meses, hasta 3 meses y 3 años y medio de edad. Medimos también otra serie de aspectos, como catecolaminas en sangre, en líquido cefalorraquídeo, la estructura al microscopio, visualizando al microscopio del cabello y después los cambios observacionales clínicos que pudiera haber. Esta es la primera inyección que se hizo a Marco y como veis, Marco, antes de recibir la primera inyección a los 20 meses de edad, tenía esta postura, una postura muy hipotónica. 2 meses después tenía una postura ya mucho más adecuada porque había mejorado, no obviamente llegando a la normalidad, ese tono muscular reducido, había desaparecido en gran medida la hipotonía y era capaz de mantenerse en una serie de situaciones, como por ejemplo podéis ver aquí, sujetándose con barras, siempre obviamente con su fisioterapeuta, en este caso Rosa Márquez, y bueno, pues empezamos a ver que había una serie de respuestas importantes. Aquí veis en el lado los 5 hitos o los 5 criterios fundamentales o dominios de la escala Bayley-3 del neurodesarrollo. Partimos del punto de 20 meses de edad, en todos los casos, y tenemos el dominio cognitivo, el dominio del lenguaje expresivo, el dominio del lenguaje receptivo, el dominio de capacidades motoras gruesas y el dominio de capacidades motoras finas. Como podéis ver, en todos ellos hubo una mejoría en todos los meses que tenemos aquí, desde los 20 meses hasta los 40, desde los 20 meses hasta los 40 meses de edad. El que peor estaba y siempre ha tenido una respuesta más difícil, pero también mejorando, ha sido las capacidades motoras gruesas, como por ejemplo la capacidad de mantenerse de pie, de ambular, etcétera, etcétera. Pero todas ellas han ido mejorando con el tiempo, muy claramente. Aquí podéis ver unos vídeos. Aquí tenemos a Marco a los 3 años y medio y un poquito más tarde 45 meses, es decir, 3 años y medio y hacia los 4 meses de edad. Fijaros cómo es capaz de deambular Marco. Está con su fisioterapeuta, con Rosa. ¿Veis cómo es capaz de caminar? Con la base un poquito abierta, obviamente. Va con zapatos ortopédicos. Fijaos en este otro, cómo es capaz de mantenerse dentro del pasillo sin tocar las líneas de colores laterales. Va despacio. Él entiende muy bien las ideas. O sea, también el lenguaje expresivo ha ido mejorando, pero el lenguaje receptivo no solo está mejorando, sino que ha ido mejorando muchísimo. Aquí veis cómo Marco como podéis ver, las capacidades motoras de Marco, que eran las que siempre estaban más afectadas, junto con las otras, ha ido mejorando muchísimo. Por tanto, la respuesta terapéutica es muy buena. No he dicho que el escromol cobre lo hemos seguido dando en tratamiento con el histrionato de cobre, porque para nosotros no estuvo claro al principio si realmente podíamos dejar de dar histrionato de cobre porque había estado recibiéndolo, pero al mismo tiempo porque sabemos que el histrionato de cobre permite mantener niveles de cobre plasmáticos adecuados y nosotros queríamos tener niveles plasmáticos adecuados, por tanto, el tratamiento ha sido combinado, grosso modo, de administrar
el escromol cobre una vez a la semana y el resto de días semanales, los otros 6, seguir con istinalato de cobre, una dosis diaria, ambas subcutáneas. Aquí también podéis ver cómo estaba el cabello, en el caso de Marco, a los 3 meses de edad, con el cabello del pilitorti, como podéis ver aquí, típico de Menkes, sin ningún tipo de pigmentación, con la tricorrexis, rotura del cabello, y cómo a los 19 meses de tratamiento con el escromol cobre más istinalato de cobre, empezaba a aparecer, no solo desaparecía el piritorti, sino que empezaban a aparecer gránulos de melanina. Y también la melanina depende de una enzima, la tirosinasa, que también es dependiente del cobre. Por tanto, es muy importante también como marcador analizar, aunque es más lento y más a largo plazo, el cabello de estos niños porque nos puede ayudar a reconocer o a conocer cómo está siendo la respuesta biológica, no tanto clínica, sino biológica del paciente. Aquí es un estudio también hecho con microscopía confocal, que no quiero entrar más. ¿Problemas que hay o ha habido? Pues hay un problema importante, aunque es soluble, que es la pseudocelulitis, la inflamación subcutánea que hay muchas veces en los sitios de inyección del escromol cobre. El istinato de cobre puede producir problemas de nódulos. El escromol cobre produce nódulos, pero sobre todo este tipo de pseudocelulitis con cierta inflamación, necrosis, que después es recuperable, que es tratable tópicamente u oralmente con ibuprofeno, pero es un problema importante que se quiere resolver cambiando el escromol cobre subcutáneo al escromol vía oral, pero de eso podemos hablar después. Otro de los problemas que nos hemos encontrado en Marco es el desarrollo por el problema del tejido conectivo que no parece responder bien del todo. Es la aparición de bullas, de enfisemas pulmonares, que es la razón por la cual necesita cada X tipo de tratamiento con oxigenoterapia y estar muy pendiente de cualquier patología pulmonar, infecciosa que pueda tener. Es algo no bien conocido en la enfermedad de Menkes, en el caso de Marco sí que ha aparecido con claridad. O la arteriopatía, que se puede encontrar también, la tortuosidad de los vasos sanguíneos, especialmente los vasos sanguíneos cerebrales, que también son condicionados o está condicionado por el problema del tejido conectivo que hay en las arterias y que también se vuelve tortuoso y hace que se produzca una tortuosidad de las arterias. De ahí que hablemos que hay una arteriopatía y que podemos observar con una angioresonancia magnética. Lo pongo porque obviamente el problema del tejido conectivo es algo no bien resuelto hoy por hoy con el tratamiento del escromol cobre y es algo que hay que conocer. Bien, aquí tenemos la publicación justo hace ahora mes y medio, el 1 de octubre, en la revista, una revista importante en el mundo de la investigación médica, que es el Journal of Clinical Investigation, donde mostramos el caso de Marco y un segundo caso, el caso de Reda, que fue el segundo que empezamos tratamiento también muy precozmente. Marco tiene ahora un seguimiento, no sé por qué tengo yo ahora estas rayitas aquí en rojo, no sé dónde aparecen, pero bueno. Tiene un seguimiento, aquí tenéis los datos fundamentales que recogemos como fundamentales en cada uno de los niños en tratamiento. Ya superó los 42 semanas y por tanto no podemos aplicar la escala del neurodesarrollo de Bailey, se aplican escalas motoras como estas y vamos viendo cómo va consiguiendo ir cambiando los hitos a partir de medir lo que es la edad comparativa de la edad prevista para un niño y vamos viendo cómo va alcanzando hitos en lo que es su desarrollo global. Este es el segundo niño, tenéis también arriba la tabla de los datos, incluido también la variante genética. Es un niño que tampoco tiene en absoluto nada de proteína ATP7A. Es un niño que se diagnosticó muy precozmente también por antecedentes familiares. Empezó istinato de cobre a las 60 horas de vida. Empezó el escromol cobre cuando todo se pudo resolver a los 4 meses de vida. Como fue un gran prematuro de 30 semanas, significa que tenía 4 meses de vida postnatal, pero 2 meses de vida corregida en el sentido de que nació con 30 semanas más 6 días. Y también hemos podido observar de una manera diferente aquí para valorar la escala Baylis, como podemos aquí ver, no ha perdido hitos, aunque a veces hay alguno que se reduce en parte, por ejemplo, el hito del dominio de expresión del lenguaje, debido a que la lengua materna, viven en España, pero la lengua materna en su casa es el árabe porque son de origen marroquí, la madre no habla en absoluto español, el padre algo habla español y bueno, pues tiene esta dificultad en la cuestión de pasar este test de Bailey, especialmente en dominio del lenguaje, porque
no solo no es su lengua materna el español, sino que además no tenemos validado en árabe el Baylis. Pero aquí podéis ver cómo, disculpad porque no sé por qué aparecen estas líneas rojas aquí cruzándose, pero podéis ver las tablas de los 5 dominios en los dos niños, en el caso de Marco, en el caso de Reda, y cómo están evolucionando en general muy bien. Y fijaros porque esta es una figura muy importante, muy interesante, porque podemos ver aquí para una serie de aspectos importantes, los 8 fundamentales que se valoran en la escala Baylis desde el punto de vista motor, podemos ver aquí cómo la diferencia que hay entre Marco y Reda. El paciente 1 que está en azul y el paciente 2 que está en color anaranjado marrón. Veis cómo los hitos en cuestión que tendría que ir alcanzando los alcanza antes el paciente número 2 que el paciente número 1, Marco. ¿Por qué en gran medida? Pues posiblemente porque se inició más pronto el tratamiento con el escromol cobre, junto con que ambos habían iniciado precozmente el tratamiento con histidinato de cobre. De hecho, los dos en la primera semana de vida. Por lo tanto, parece que el tratamiento precoz, asociado a un diagnóstico precoz, podría tener mejor pronóstico, poder ofrecer un mejor pronóstico para la evolución de lo que es la historia natural de la enfermedad en ese paciente en concreto con respecto a otros que se inician más tarde. Esos otros que se han iniciado más tarde, del 3 al 8, son otros pacientes, hasta el 7 son pacientes españoles, el octavo es un paciente de Suiza, dentro del marco europeo, que están recibiendo tratamiento con el escromol cobre. Estos otros 6 pacientes estaban siempre en el momento del tratamiento, de inicio del tratamiento, en una situación mucho peor que el propio Marco y que el propio Reda. Por tanto, mucho más difícil realmente de que pudiéramos tener una recuperación funcional importante o un cambio de la historia natural. Si bien en todos ellos, incluso en el último que empezó hace poco tiempo, el paciente 8 en suizo, hemos podido realmente observar que hay cambios en lo que es la relación con los padres, en el tono muscular, una serie de cambios clínicos que sí que parecen que esté ofreciendo una respuesta al tratamiento combinado del escromol cobre y cobristidinato. De hecho, en los niños que sí que tienen convulsiones, o que venían teniendo convulsiones, prácticamente o han desaparecido o se han reducido mucho, con lo cual el marcador clínico observacional está indicándonos de que algún efecto está ocurriendo en la incorporación del cobre a los lugares que corresponde y a las enzimas que corresponden. Tanto como conclusión para todo esto es la parte terapéutica, es deciros sobre todo que el tratamiento combinado, el escromol cobre y cobristidinato, histidinato de cobre, parece bien tolerado a corto y medio plazo, con este problema sobre todo cutáneo que os he comentado. No sabemos cómo va a ser a largo plazo aún. Se ha observado mejorías neurológicas clínicas positivas muy claras, alcanzándose equivalentes a la edad normal en las áreas cognitivas, lenguaje receptivo, expresivo y también de la motricidad fina, más lentamente la motricidad gruesa, pero habéis visto cómo son capaces de, digo son capaces porque en la misma situación se encuentra el paciente 2, Reda, son capaces de deambular, de tener ya una capacidad motora que no tendrían si no estuvieran estando en una situación de recuperación y por tanto es importante tenerlo en cuenta. Lo que está hecho más, sobre todo en el caso del paciente 1 de Marco, es que han mejorado también aspectos bioquímicos y del cabello, por tanto hay algún marcador no solo clínico y de neurodesarrollo que también va mejorando y por tanto sospechar que estamos actuando, cambiando situaciones biológicas también. No ocurre con los aspectos relacionados, no ocurre lo mismo ni mucho menos con los aspectos relacionados con las estructuras que requieren tejido conectivo, por ejemplo, la arteriopatía o el enfisema pulmonar o los divertículos vesicales. Pero lo que sí que está claro es que el escromol cobre parece ser una buena y emergente terapia potencial para la enfermedad de Menkes. Aún así, es fundamental llegar al ensayo clínico. El ensayo clínico que demuestre los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, que demuestren que realmente el escromol cobre, al menos también junto con el histidinato de cobre, pueda cambiar el curso natural de la enfermedad y saber en qué niños y en qué situación clínica son los que responden mejor a este tipo de tratamiento, de manera que pudiera llegar a ser prescrito por parte de los facultativos en cada uno de los países que fuera aceptado como medicamento. En este momento es una molécula, es el escromol, formulado como el escromol cobre. Aquí os paso
última imagen a los 4 años de edad, creo que es de Marco, que es impresionante porque es Marco corriendo. Y la alegría de Marco de haberlo conseguido y de ser capaz de expresarlo correctamente. Lo he conseguido. Lo ha dicho con claridad, por tanto es obvio que el lenguaje expresivo está funcionando. Hay cuestiones abiertas a resolver. No sabemos bien cómo se incorpora ese cobre a las enzimas porque en la vía secretoria no hay ATP7A, sobre todo los niños que no tienen nada de ATP7A. Hay niños que sí que tienen variantes patogénicas que sí que funciona algo la enzima, disponen de ella un poco. ¿Cuál es la distribución diferencial del cobre en las células y tejidos? Nuevas moléculas en el futuro, la vía de administración pasando de la subcutánea a la vía oral, su toxicidad sobre todo a lo largo del tiempo, en fin, aspectos que tenemos que resolver más allá de otras terapias obviamente que pudieran ser curativas como fuera una terapia génica. Y con esto, pues muchísimas gracias, dar las gracias a nuestros colaboradores, a todo el equipo del Copperles, obviamente a Aurora y al Menkes International Association, al equipo nuestro de investigación, a destacar sobre todo a la doctora Janet Génica, las personas que en él han contribuido y contribuyen a la investigación en Menkes, Jordi y Lara, Jordi Pijuan y Lara Cantarero. Y bueno, pues con todo ello, la financiación que recibimos, financiación que hemos recibido de Mía, también de Amigos de Nono en su momento para la investigación en enfermedad de Menkes, recibimos también en su momento financiación por parte de la Fundación Ramón Areces. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que, en fin, que os haya parecido algo interesante. Dejo de compartir y las preguntas que tengáis, pues estoy a vuestra disposición para contestarlas. Doctor, primero agradecer, muy interesante la presentación, nos llena de esperanza, ¿cierto? Como padres de niños y niñas con esta enfermedad de Menkes, la verdad que es una esperanza, creo, para nuestras familias, o mejor dicho, para el futuro de las familias que tienen la enfermedad de Menkes. Así que, bueno, ahí tiene un tiempo como para poder Sí, 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 no, tengo tiempo, sí, por supuesto. Tengo mucho tiempo. Eh, perfecto. Bueno, entonces vamos a partir por Víctor, que necesitaba comentar sobre su situación. Víctor de Chile. Víctor, ahora Eh, sí te podemos escuchar. Está el doctor ahí disponible para que puedas hacerle una pregunta, tratar de ser lo más específico posible. Entiendo, vamos a tener un espacio después nosotros para que podamos conversar aquí en esta comunidad, pero como hay varias, creo, preguntas, puede hacer ahí un poquito directo ahí para el doctor. Así que dejo el micrófono abierto ahí para ti. Hola, me presento, soy Víctor, soy tío de Tiago Alejandro. Él fue diagnosticado hace como 2 meses y medio. Recién cumplió un añito de vida. Estamos, se puede decir, tratando de que dejen entrar la vacuna a Chile porque como lo hemos informado con la señora Aurora que nos dona la vacuna, todo el primer tratamiento. Y mi pregunta, el niño tiene un añito de vida, fue diagnosticado hace 2 meses, él tiene hartas posibilidades de ser un niño normal, más eso, y también quería ver caso hay alguien conectado del hospital de Talca o de las personas que quedaron de ayudarlo, porque mayor información no tenemos cómo va el trámite. Porque este es lo que íbamos a hacer hoy día, se envió al hospital de Talca, a las autoridades de la comuna, más es como para ver si hay alguien importante o alguien que sabe de permisos en Chile que esté conectado, porque lo enviamos y no hemos visto mayor ayuda en entrar la vacuna, como que siempre es un pero, que es un trámite largo, que no está aceptado como un medicamento, entonces como que necesito saber caso hay alguien que entiende más de medicina o que los quiere ayudar que esté conectado, del hospital de Talca o de Empedrado. Eso es mi pregunta. Y si el niño puede ser un niño normal. A ver, bueno, vamos a ver, niño normal, difícil no es.
sea, lo que este tratamiento está aportando no es una vacuna, hay que ser consciente no es una vacuna, es un tratamiento farmacológico. Lo que ocurre es que el esclomol, como tal, es una molécula que en su momento se utilizó para ensayos clínicos como coadyuvante en ensayos clínicos en determinados tipos de cánceres, sobre todo sarcomas. Se hicieron ensayos clínicos como coadyuvante, no cambió el curso de la enfermedad o la respuesta terapéutica cuando se utilizó como coadyuvante y por tanto pues se abandonó y se dejó de utilizar y promover como medicamento. Formulado con el cobre incorporado en la estructura química, formulado de esa manera, es una molécula, no es ni siquiera un fármaco reconocido. Por tanto, no se puede prescribir en ninguna parte del mundo. Más allá de que haya estados que pudieran favorecer el que se pudiera dar tratamiento como tratamiento excepcional, que es el caso que tenemos en España y que estamos intentando utilizar muy lentamente en distintos países, como ha ocurrido con Suiza, para 2 pacientes. Uno que he comentado y otro segundo que también va a entrar. Suiza en el marco europeo, más fácil, aunque no forma parte de la Unión Europea, más fácil que en cualquier otro lugar del mundo respecto a nosotros. España, si estuviéramos en otra parte del mundo y estuviera ocurrido en otro lugar, pues sería de manera diferente, pero aquí es lo que está ocurriendo. Por tanto, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que no estamos hablando de un medicamento, ni siquiera de un fármaco reconocido, esto es una molécula en situación de tratamiento excepcional en España y lo que comento. Y eso es lo que, ahora Aurora puede comentar cosas, eso es lo que dificulta muchos de los aspectos de por qué no podemos llegar o no se dispone fácilmente en otros países que no sea España y ya más fácilmente en países europeos o de la Unión Europea. Respecto a la primera pregunta, si el niño va a ser normal, con todo el respeto del mundo, difícilmente va a ser un niño normal cuando se inicie la enfermedad, si se inicia el tratamiento ya con 1 año de vida. Depende de la situación clínica en la que se encuentre él, en primer lugar. Ya supongo yo que habrá un cuadro de neurodegeneración relativamente importante, más o menos. Depende también del tipo de mutación, no lo tenemos bien demostrado, pero lo creemos, que los niños con algún tipo de mutación que tengan un poco de actividad enzimática de ATP-CTA y que tengan ATP-CTA pueden responder mejor. Lo que yo he presentado aquí son niños que no tienen proteína, no tienen la enzima llamada ATP-CTA, por tanto eso es algo bueno en el sentido de que funciona a pesar de que no hay ATP-CTA. Y el pronóstico para nosotros, o lo que nosotros hemos procurado, es cambiar el curso de la historia natural. Cambiar, más allá de pensar que curamos al niño, si cambiamos de una manera drástica el curso natural de la enfermedad, estamos ofreciendo un pronóstico y una perspectiva de vida para el niño y sus padres totalmente distinta a lo que era el futuro de un niño con Menkes ahora. Y ese es el panorama que yo creo que hay que tener. No sé si tú querías comentar algo, Aurora. Sí, comentarle que entendemos perfectamente vuestra frustración. Yo he pasado por ahí, es dolorosísimo, pero vuestros médicos se están tomando muchísimas molestias. Estamos en contacto permanente con ellos, les mandamos la información que ellos piden, pero como dije, yo escribí por email, el tema legal tiene que estar resuelto. Y os voy a decir, aunque suena un poco exagerado, pero es tal cual, si nosotros no actuáramos sin tener el tema legal resuelto, pues repercutiría, como todos podéis comprender, repercutiría en el resto del tratamiento de los niños y sería una acción penal. Nosotros no nos podemos arriesgar a esa situación. Tenemos que esperar a que estén los permisos. Me consta que el personal médico está en contacto con la agencia chilena. Yo ya no sé cómo la agencia chilena cuál va a ser su decisión. Nosotros mandamos todo lo que ellos necesiten y, el, bueno, pues doctor Balao, que forma parte que es el chair, el presidente del comité científico, pues
la información que tenemos la enviamos inmediatamente porque simplemente nos van pidiendo documentos y lo que falta, pues, y si faltaría, pues tenemos a nuestro grupo científico que o si piden el plan de dosis, que todavía no lo han pedido, lo que sea, eso tenéis la garantía que hay un grupo de profesionales absolutamente entregados para que esto salga adelante. Pero desafortunadamente no nos podemos saltar esa parte legal que está en manos de la agencia y del comité ético del hospital, que me dijo la doctora Berna que se iban a reunir. Entonces estamos esperando noticias. Yo sinceramente lo único es que siguen muy en contacto, que nos piden documentos y como es normal, y veremos. Y estamos a vuestra disposición y a su disposición, pero por desgracia ese tema no está en nuestras manos. Yo os lo dije una vez que gracias por la pregunta, porque gracias a eso ahora estamos escribiendo un protocolo que precisamente se decidió en la última reunión del Copperles con el doctor Palau de que vamos a ponerlo todo por escrito, porque siempre lo comentamos, pero no lo tenemos diseñado así como... y, y, y bueno, pues que por desgracia... ¿Cuánto tardó el tema legal de Marco para que ellos puedan entender un poco la situación, doctor? Bueno, nosotros empezamos a trabajar la posibilidad de todo esto. Marco nació en junio de 2020. Empezamos a trabajar el Copperless en mayo de 2021. Solicitamos a la Agencia del Medicamento Española, enviamos un correo electrónico a ver qué posibilidades había y en breve nos dijeron que sí. No tardaron 2 meses en decirnos que sí. Lo que pasa es que había más cuestiones a tener en cuenta. Eso se tenía que pedir ya formalmente por parte del servicio de farmacia del hospital. Eso ya fue posterior. Y después también tuvimos que tener, acuérdate Aurora, la síntesis de la molécula que se hizo por parte de Cipla, que es una compañía farmacéutica de la India, una compañía muy importante, la segunda de genéricos en la India, que es el gran país de genéricos en el mundo. Por tanto, bueno, tuvimos esa capacidad, esa suerte, y todo eso fue el trabajo que hizo Aurora junto con Denise Brun, que también es miembro del comité del Copperless. Y bueno, llevó su tiempo, aparentemente llevó bastante tiempo, pero también inesperadamente, porque la verdad es que no teníamos ninguna experiencia y que tuviéramos esa respuesta, que tuvo que ver mucho con el hecho de que no hubiera ningún tratamiento eficaz, solo está el lisinato de cobre, y que el pronóstico vital de la enfermedad en los niños a priori, y en la mayoría de los niños así, es infausto y fallecen precozmente. Esos fueron los únicos criterios, aparte de enviar la información clínica del niño. Y bueno, y así pudimos empezar en enero de 2022, el 31 de enero de 2022. El día 28, un viernes, se le puso el Portacat en quirófano y el lunes 31 empezamos la primera inyección. Exactamente. Solo que nosotros, antes de que el San Joan de Déu y yo tengo que... Y esto ya sirve para para mi intervención, si os parece, vamos mezclándola. Y es que hay algo que es remarcable en todo este asunto, y es que antes de que nosotros llegáramos, que yo llegara al doctor Palau, Jean y yo habíamos tenido como 20 reuniones con gente muy, muy relevante y con hospitales de toda Europa y Estados Unidos en la que nos decían que no. Y cuando llegó al doctor Palau, dijo una cosa que a mí jamás, jamás se me olvidará. Dijo: yo soy un experto en enfermedades raras, este resultado es muy raro. Esto es realmente extraordinario. Entonces, su capacidad de visión es lo que siempre nos ha llevado hacia adelante. Yo creo que siempre lo voy a definir, Francés, y aquí te tuteo con todo el cariño delante de todos, era un visionario. Yo creo que es un don que muy pocos investigadores tienen, muy pocos, todos lo intentan, pero eso es innato. Y cuando empezamos pues toda esta maquinaria, pues teníamos que resolver el tema legal, tenemos que resolver el tema que a vosotros nos va a tocar de
conseguir la patente, de a ver cómo se formula, porque eso nos llevó meses de trabajo con abogados allí en Estados Unidos, conseguir cómo se hace, cómo se fabrica. Eh, eh, el tema, estuvimos haciendo mucho lobby en la agencia, o sea, temas ahí antes de que llegara ese email de que habla el doctor Palau, pues se hizo mucho trabajo de lobby, sobre todo a nivel científico. Nosotros mandábamos gente de muchísimo nivel a hablar en la agencia, gente muy importante y que le llevaba datos científicos. Entonces eso yo creo que allanó un poco el camino, pero a fin de cuentas, ¿queréis ver a Marco? Este, Acaba de llegar. Eh, Aquí medio. Pero a fin de cuentas, fue un trabajo de equipo. Mucha gente, muchos ángeles de la guarda. Y esto sería absolutamente imposible que hubiera salido adelante si no hubiera gente de muchísimo nivel, muy, muy implicada. Y, y animaros porque hay una parte del trabajo ya está hecho. La molécula está ahí, nosotros estamos dispuestos a donarla, los protocolos están ahí, porque o sea, cuando empezaron a reunirse el Copperless Committee allí no había nada, ni hay plan de dosis, encontrar farmacometristas, que son los que hacen ecuaciones matemáticas. O sea, ahí hay un trabajo que ya está hecho, hay 8 niños más uno que va a empezar, esperemos que muy pronto, están esperando a recibir la molécula. Animaros porque hay un trabajo ya hecho y la verdad es que no tendría, para mí, no tendría sentido que no la aprobaran. Ahora ya es cuestión de que lo convenzáis entre todos, parte de los médicos y de vosotros. Creo que también Mengue Chile puede ayudar, todo lo que podáis ahí empujar es importantísimo, tenemos que estar todos a uno, Mengue International, aquí estamos. A mí me consta que la Agencia Española del Medicamento, porque tenemos un caso en Colombia, ha estado intentando pues, abogar para que den los permisos. Aquí hay mucha gente implicada y esto yo no repetiré que si esto ha sido un éxito y Marco está vivo es porque aquí hay mucha gente detrás. Yo soy aquí la que eh, em, puedo decir la que se me moría el niño, pero aquí los demás, esto sería absolutamente imposible si aquí no hubiera muchísima gente de muchísima capacidad y de muchísimo nivel humano, eh, que sea, empezando por el doctor Palau, que lo ha dado todo aquí. Os animo a todos, esto es posible, nosotros estamos por la labor y quien consiga, porque esa parte no nos podemos saltar, quien consiga la autorización, aquí estamos absolutamente entregados. Tenéis a disposición la molécula, el escomol cobre. Yo aseguro, yo me pasé 6 meses llamando de laboratorio al laboratorio a pedir presupuesto y eso cuesta 4 gramos, 300.000 euros y eso es lo que vale. Eso lo tenéis. Nos comprometemos a que a los niños no les va a faltar medicación. Buscaremos cómo vamos a formularlo, porque tendrá que formularse in situ. Daremos los protocolos, el seguimiento, daremos todo en la cobertura para que vuestros médicos estén, pues, digamos, tranquilos de que estamos todos con ellos. El doctor Paleo lidera un grupo de élite, los mejores científicos del mundo, que están reunidos, que se reúnen una vez al mes, clínicos y científicos para hablar de los niños y para ver cómo se ajustan los planes de dosis. Aquí se está haciendo una labor absolutamente apoteósica y es porque hay repito, un nivel profesional y humano maravilloso. Bueno, yo Gracias. para... Gracias, disculpa, Nati. Perdón, Víctor, que ahí No, no. Laura Guzmán, que es Sí, científica nuestra acá, quería hacer una pregunta, un comentario sobre este tema que están hablando. sí, pero Sí, perdón, disculpa, solamente. disculpa, Laura, un poquito antes para poder cerrar el caso de Tiago, de la familia de Tiago, es... Igual es sobre el tema Don de Víctor, Tiago, es sobre el tema de Tiago. yo
Claro, mira, me presento, yo soy Laura, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, bueno, y junto con el Hospital de Clínicas, eh, cobre a pacientitos de acá de Argentina, y hemos tenido la posibilidad de acercar, digamos, la provisión a la posibilidad de viajar. Otra, digamos, alternativa que ponemos a disposición el know-how para elaborar el histidinato, bueno, y en el caso, estamos también trabajando con Aurora y con las autoridades sanitarias de Argentina, la posibilidad de elaborar y obtener, simplemente de decir que me pongo a disposición para vos, Víctor, y no me acuerdo el nombre del tío de Tiago, ustedes, no sé cuán lejos están de Córdoba, porque la cuestión, digamos, con estos medicamentos es que todo lo que sea exportación de medicamentos sí es regulado a través de las autoridades sanitarias nacionales. Pero este tipo de medicamentos, tanto se elaboran y se dispensan a través de lo que es la prescripción y dispensación de medicamentos magistrales que va, digamos, cuya regulación jurisdicciones locales y bueno, y es variable la legislación. Es decir eso, que nosotros tenemos experiencia en colaborar con la transferencia del know-how para elaborarlos en otros países, o en el caso de que tengan la posibilidad de viajar a Argentina y a Córdoba especialmente, bueno, de facilitar la provisión, que nos ponemos a disposición y bueno, y Natu tiene nuestro contacto a través de vos, Víctor, si querés, para facilitarles lo que necesiten en relación. Sí, si me permites un momento, Laura, una cosa que tiene que quedar muy clara, no es solo por un lado, la síntesis de los medicamentos, cobre-histidinato y el escromol cobre, que tiene más complicaciones de solución, de preparar la formulación que tiene el histidinato de cobre, va en una ciclodestrinas que no acaban bueno, tiene su complicación y además tienen efectos secundarios subcutáneos. Por tanto, el factor más importante no es solo disponer de la molécula, que no es medicamento, vuelvo a insistir, no es ningún médico del mundo puede prescribir el escromol cobre como tal. Ninguna agencia del medicamento nacional va a dar permiso si no lo hace en una situación que nosotros aquí, porque así lo nombró la agencia nuestra española, de tratamiento excepcional, equivalente a lo que sería un tratamiento compasivo, pero un tratamiento compasivo requiere que haya un ensayo clínico en marcha y que compasivamente se lo ofrezcas, se lo prescribas a un niño o una niña o un paciente fuera del protocolo del ensayo clínico. Aquí no hay ni ensayo clínico aún. Ahora, si acaso, comentamos algo acerca de eso. Por lo tanto, es muy importante que haya un compromiso por parte de los médicos responsables, del equipo médico responsable del niño en su centro, que haya un compromiso por parte de la farmacia del centro que se puede negar, aunque el equipo quiera hacerlo, puede decir no hago la formulación, y después obviamente eso tiene que estar enviado a la agencia del medicamento que dé el permiso para que se empiece el tratamiento, porque hay un riesgo que hay que asumir, que se puede asumir, eso es lo que hicimos, pero es un riesgo de que aquello no funcione bien y que pueda volverse en contra de uno. Eso es muy importante que quede así de claro. No es una cuestión estrictamente técnica. Me pasa, Paco, que lo que queremos y estamos explorando, porque todo es muy, muy inicial, es que quizá una posible solución fuera crear un centro regional para que se pudiera formular. Y Sí, sí, creo que claro, 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 claro. Argentina-Córdoba, que lo hemos hablado más de una vez, lo sabe, que Argentina-Córdoba fuera un centro regional que Sí. proveyera, porque no tiene ningún sentido que algo tan absolutamente específico se pudiera formular en cada país. Tendría mucho más sentido crear un proyecto Aurora, y crear un centro sí, regional. sí, yo estoy de acuerdo con eso. Si no me estoy refiriendo a esa cuestión, me estoy refiriendo a que el que le llegue el medicamento y se le pueda prescribir y se le pueda dar a un niño dependerá de los otros aspectos que son legales y que por tanto eso es muy importante tenerlo resuelto y eso se resuelve a nivel local por el hospital que maneja el niño y a nivel nacional por la Agencia del Medicamento Nacional. Y eso no tiene que ver ni con el aspecto médico directo ni con el aspecto
científico de formulación farmacéutico-químico, no, no es otra cosa. Y eso sí hay que Sí, resolverlo siempre en cada caso. sí, 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 o sea, absolutamente. Yo, digamos, nosotros solamente, digamos, momento la problemática que tiene que ver con la apertura a nivel local, en donde muchos países, al menos latinoamericanos, digamos, no tienen resuelto lo que es la aplicación de medicamentos, digamos, inyectable a partir de materias primas, como sería lo que hay que resolver para este, o muchas veces la prescripción en sí misma, digamos, eso es una posición que estamos trabajando desde hace muchos años para Argentina como para países de la región. Pero después, por supuesto, ante el seguimiento de cada caso, no se excede. Pero bueno, sí tenemos experiencia en el aspecto y bueno, y por supuesto con el equipo médico que corresponda. Bueno, lo primero es agradecer. Nosotros como Fundación Menke nos enteramos muy poco, creo que se enteró, salió la información de Tiago, de Chile, salió hacia afuera primero, antes de enterarnos nosotros acá mismo en Chile de que había un paciente. Por lo tanto, estamos tratando de tomar contacto con la familia de Tiago realmente. Ya se ha comunicado el CEFAN, un centro médico de familiar, que es donde está el paciente en este minuto con nosotros. Y bueno, tratar de, nosotros como organización, ¿cierto? Que tenemos un poco más de experiencia, nos relacionamos con las autoridades, trabajamos con las autoridades, formulamos, incidimos en políticas públicas con las autoridades. Por lo tanto, tal vez por ahí podríamos lograr llegar a hacer algo. Así que, bueno, pero yo creo que esto es un tema mucho más largo eh, que debemos tratarlo en otra instancia. Así que, bueno, ahí con Nato igual es muy importante lo que acaban de comentar y ver si logramos articular algo y acá en nuestros países, ¿cierto?, más cercanos y poder hacer tal vez protocolo o ver con las autoridades realmente que nuestra autoridad sí es muy burocrática y no es, tenemos muchos problemas realmente, no solamente con este posible molécula, sino con muchos otros medicamentos que se están dando en otros países y aquí no logran activarse. Mm. Así que, bueno, agradecer a todos. Víctor, disculpa que te interrumpa. Hay en el chat unas familias que querían hacer preguntas al doctor. La familia de Iñaki, en primer lugar, estaban esperando desde hoy. Dale, entonces démosle, tratar de, por el tema de tiempo del doctor y el programa, No, por mí no os preocupéis, yo tengo un poquito de tiempo aún, ¿eh? ok, los papás de Víctor, Ñequis. Sí, hay dos ujú, o tres preguntas, sí, ahí pendientes. sí, Sí, yo vi yo- inicialmente a los papás de Iñaki, que habían, luego la doctora, sé que también la doctora Martínez Perea, que también está ujú. Sí, esperando. Y yo también Eh, estoy sí, esperando. y ¿quién, Bárbara. quién, quién? Es que no Sí, veo las manos. Bárbara y también es Bárbara que y yo puse también en hay el un chat. mensaje ahí en el chat de Bárbara y uno de Sí. Vanina. Ya, déjame que la doctora Martínez Perea quería hacer un comentario delante. Debo entender que es relacionado con lo mismo. Está ahí, Está sin no se audio, la escucha, doctora. doctora. Está silenciada. No, sin audio, sí que doctora. Oiga, lo mío es muy corto, pero es clave. No sé si lo podría preguntar. Ya se me perdió. Bárbara, ¿cierto? Sí, Bárbara, Sí. sí, aquí te veo. Ya. sí, Dale, Bárbara, dale gracias. por mientras que la doctora logra Encantada, doctor, solucionar. doctor Palau, sí. Tengo una duda. Usted dice que es una molécula lo que están administrando vía subcutánea y que no alcanza la categoría de fármaco. ¿Se podría decir que es un suplemento o no? No, no. No, no es un suplemento.
Es una tampoco. molécula que aspira a ser categorizado y reconocido como medicamento. Es decir, no cambia nada, Ah, ok. excepto que el medicamento es porque tienes capacidad ya de prescribirlo con una certeza Ujú. terapéutica, esperando que haya un efecto terapéutico, y al mismo tiempo que ya tienes una seguridad, has establecido unas dosis, un protocolo de tratamiento. Eso es un medicamento. Ok, Cualquier cosa puede entiendo. ser, cualquier cosa química Ujú. no es un medicamento. Y los medicamentos mayoritariamente han sido químicos, aunque ahora hay otro tipo, bueno, y hay otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, una transfusión sanguínea es un medicamento y tú lo prescribes y no es un químico, no es un fármaco. La terapia génica es otro tipo de terapia diferente a lo que es un fármaco, pero tú lo que tienes que tener es un reconocimiento como medicamento. Ok, La palabra entiendo. fármaco hace Sí. relevancia también como medicamento, pero se restringe más a lo que es moléculas químicas, ¿no? Pequeñas Ujú. moléculas. La aspirina es un medicamento y es al mismo tiempo un fármaco. No llamarías a una terapia génica un fármaco, pero sí que es un medicamento. Esas son las palabras que reconocemos en el campo, digamos, médico y legal. Esta molécula, como el esclomol, no llegó en la FDA norteamericana a llegar a ser considerado como medicamento, aunque sí que pasó un ensayo clínico, participó en ensayos clínicos sin efectos realmente importantes colaterales. Y no siguió porque no pareció que para aquello que se indicó que en el ensayo clínico, que era un tratamiento coadyuvante de cánceres, no pareció que cambiara nada. Formulado como el esclomol cobre, es decir, el cobre está unido por enlaces químicos al esclomol, por tanto la molécula real es el esclomol cobre, tampoco está reconocido como medicamento, por tanto no se puede prescribir en la práctica cotidiana en ninguna parte. Esa es la Mm, diferencia que hay, pero no ya. es un suplemento en absoluto. Esa No, ok. vía no funcionaría. No funciona. Yo Bueno, te he pensé que entendido lo que quizás querías podía ser. decir y te lo he explicado Sí, claramente. No, ni se os ocurra hacerlo como suplemento porque ya. tendréis una situación ilegal por completo. ¿Eh? Ok. Gracias, doctor Palau. De nada. ¿Puedo hablar ahora? Sí, ahí se escucha, doctora. ¿Puedo hablar? Sí, se escucha. Bueno, gracias. Buenos días, doctor Palau. Soy la doctora Martínez Perea, Buenos Aires, Argentina. Hace unos cuantos años tuve una gran experiencia sobre la utilización del sulfato de cobre subcutáneo. Felicito primero por los avances y especialmente por Aurora Mateo, la constancia que ha tenido con su hijo como todo madre empoderada. Veo que un hecho fundamental de las moléculas nuevas que están utilizando es que son dependientes de las proteínas, enzimas de la PTCA, y pienso que es por eso el resultado que a veces da incertidumbre con otras sustancias. El doctor tiene muy bien en claro, obviamente, toda la parte legal. Nosotros hicimos utilizamos el sulfato de cobre subcutáneo a través de la autorización primero del Hospital Aeronáutico Central Buenos Aires. Después tuvimos un comité de ética institucional. Después nos reunimos con el comité del laboratorio y después hicimos un expediente ante, como dijo el doctor Palau, un expediente ante la ANMAT, que es el organismo regional de medicamentos nuestro, para utilizar el sulfato de cobre en una forma subcutánea, es decir, una vía no habitual, a pesar de que se usaba endovenoso, se usa habitualmente en trastornos gastrointestinales, en pretérminos y demás. La experiencia fue la siguiente. Lo usamos antes de los 28 horas de vida por indicación del NIH, del doctor Kaller, y de un niño completamente hipotónico. Tuvimos a los 2 años un niño que se sonreía, se sentaba en una silla, es decir, empezó a tener hitos neuromotores que se comenzaron a desarrollar retrasados, pero favorables, con sonrisa social y todo.
Después se lo mando en correo privado porque fue muy interesante, lo presentamos en el Congreso de Errores Congénitos del Metabolismo en Brasil y demás. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a los 3 años, 2 años y medio, 3 años, empezó con convulsiones y empezó con un techo. Lo llamativo fue que uno de los parámetros que usted mencionó, seguramente porque la molécula de ustedes, es decir, pasa la barrera hematoencefálica o los pacientes tenían algo de resto de la parte enzimática de la proteína PTCA, no la tendría porque llegó a un techo en donde después, como he visto en muchos enfermedades metabólicas con medicaciones especiales, llega a un techo que después no responde. Y empezó un deterioro, una declinación de sus parámetros. Pero lo llamativo es que el cobre, la ceruloplasmina, el cobre en sangre y demás, se mantenía en valores normales. Me llamó la atención, porque como al principio podía entrar la molécula y poder tener un hito de neurodesarrollo favorable, y después comenzó a declinar. ¿Cuál sería su lucubración o cuál sería su respuesta fisiopatológica por el cual? La madre fue maravillosa, como muchas madres que están acá en el grupo de Argentina, de Chile, Aurora Mateo y demás de Colombia y otras más. Y les agradezco a todas ellas el tesón porque me incentivaron a través de este tratamiento, especialmente también de Natu de Costa, que es la que pionera en esto, cómo me incentivaron a ver ese valor. Y me inicié la maestría de bioética y mi tesis final de maestría fue el poder de las madres, cómo resisten a todo esto cuando uno a través de la ciencia o de lo humanamente posible no puede explicar. Y tuve una experiencia muy buena y bueno, fue aprobada y la verdad es que dio mucho. Así es que bueno, quiero escuchar, doctor Palau, si me puede dar alguna explicación de este techo y de los avances que pudimos conseguir con el sulfato de cobre, que en nuestro país era el que estaba disponible. El laboratorio, cuando yo me reuní con ellos, me dijo más o menos lo que usted acaba de decir, tal cual. Me dijo, mire doctora, aunque Estados Unidos, el Comité Científico, mejor la Academia Americana de Pediatría, se lo avale, usted es la responsable de los efectos adversos y si llega a pasar algo, usted es la que pierde la matrícula. Obviamente pasé una semana sin dormir, como le pasaría a cualquier otro profesional y puede pasar a ustedes y a los padres. Tuve una buena contención científica, dirección del hospital nacional y del extranjero, y eso me permitió asumir ese reto, del cual no me arrepiento. Y después, tuviendo la madre otros 2 hijos, un hijo antes que había muerto a los 3 meses, este con el sulfato de cobre murió a los 5 años y medio, no con las características de Mateo Aurora, que la verdad es que es algo maravilloso. Y después, cuando tuvo el tercero, dijo, doctora, en comité de ética, yo no quiero ningún tratamiento que siga su curso natural. Y nosotros desde el comité de ético tuvimos que respetarlo y no hicimos nada de ensañamiento terapéutico ni de cambio de discusión y fue respetado. Sí, doctor Palau, escucho su Bueno, la interpretación. verdad es que muchas gracias. Muy interesante. La verdad es que antes de, bueno, el sulfato de cobre es una de las opciones, igual que el cloruro de cobre, igual que el istignato de cobre, para poder aportar cobre, que es la realidad que uno se plantea de entrada porque ese cobre no llega a los lugares. Lo que pasa es que el cobre sí que se absorbe por parte del intestino, porque son otras moléculas las que ayudan a hacer penetrar en las células el cobre, y el problema es cómo se incorpora el cobre en la vía secretora que decimos, donde participa el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, cómo se incorpora allí a las enzimas que se tiene que incorporar, que son bastantes, ¿no? Algunas de las más importantes, más conocidas, las que he nombrado.
tanto con la molécula del escromol como el sulfato, como con el histidinato, ¿qué capacidad hay realmente de que el cobre se incorpore cuando está ausente ATP7A? Muy, muy, muy bajito, porque esa enzima es estrictamente necesaria, la ATP7 es necesaria como cofactor para que se incorpore a las enzimas y quede ligado de una manera química a lo que son las enzimas, ¿no? Entonces, no tenemos una idea clara de cómo está ocurriendo, simplemente lo que sí que vemos es que se está favoreciendo que el cobre pueda estar en ese entorno y aunque no haya ATP7A, puede haber una incorporación de cobre a las enzimas. La diferencia con el sulfato, igual que con el histidinato, que ambos consiguen hacer mantener en sangre que veamos que hay cobre, que la cikloplasmina es normal y que eso nos deja tranquilos, entre comillas, de manera que sí que hay aporte de cobre, que sí que circula, sí que puede ir llegando a los tejidos. La diferencia que hay, por lo que sabemos, no solo está en que el escromol tiene un turnover intracelular mucho más rápido y muy distinto al histidinato de cobre y otras sales, sino que facilita la entrada en el sistema nervioso, pasando la barrera hematoencefálica. Y de ahí la respuesta que estamos observando en Marco y en los otros niños, sobre todo cuando se inicia precozmente, es espectacular. El segundo niño, que no he mostrado, tampoco podía hacer la charla tan larga, no he mostrado tantos datos, el segundo niño ha ido mejor aún que Marco. Pero es que ese segundo niño empezó antes el tratamiento con el esquemol cobre y ya en las 60 horas de vida ya llevaba histidinato de cobre. Nunca ha convulsionado y ha ido con un neurodesarrollo muy bueno. ¿Qué ocurrió con su paciente? Yo veo ahí dos cuestiones. Una, por lo que cuenta, siguió su historia natural de enfermedad, mayoritariamente, y se cambió un poco por disponer de cobre a través del sulfato de cobre. Pero obviamente al cabo de los 2, 3 años y hasta los 5 años y medio cambió la historia natural, fue la propia historia natural de lo que es de muchos niños con Menkes. Entonces, fue una buena historia, una historia importante y yo creo que difícil de asumir porque tampoco es que esté muy de acuerdo que a uno le digan retirar la licencia por haber hecho esto, es una cosa muy exagerada porque el histidinato de cobre tampoco se ha demostrado nunca, el histidinato de cobre, ni se ha llegado a hacer ningún ensayo clínico que haya cambiado la historia natural de la enfermedad. Los datos de la serie clínica, del ensayo clínico del doctor Kaller no están publicados aún, no los tenemos aún ahí delante y aún no se ha aceptado como medicamento por parte de la FDA. Por tanto, que la agencia de Argentina le dijera que tenía ese riesgo, claro que asumes el riesgo, responsabilidad de haber prescrito y de estar tratando a un paciente con una molécula que no es un medicamento, pero también fueron muy duros en su expresión, ¿no? Decir que retirábamos la licencia. Me parece que es, pero bueno, es un riesgo que existe, claro. No sabemos mucho aún por qué mejoran la actividad de estas enzimas. Lo que sí que sabemos en el caso de Marco Solo, en que hay cobre en el líquido cefalorraquídeo. Por tanto, los patrones de Van mandélico de moléculas que vienen del metabolismo ¿no? de las norepinefrina y de la dopamina están presentes y son normales en líquido cefalorraquídeo. Por tanto, algo tiene que estar haciendo más allá de que clínicamente se observa que el niño mejora. Un poco el panorama global que tenemos, la visión. Bueno, No sé si contento. Sí, sí. está silenciada, doctora Martínez. Eh, aprovechando, hay una pregunta, doctor, que Había otra pregunta, pregunta, sí. sí, dice que lo pregunta Vanina, si este tratamiento es de por vida. Nosotros obviamente pensamos que es de por vida, claro, porque lo que no sabemos bien es, bueno, el cobre cuando entra en los tejidos y en el sistema nervioso en particular se va depositando. Y esa es una de las preocupaciones de que pudiera ser a lo largo del tiempo, de los años, entendemos, que pudiera llegar a ser tóxico, porque el cobre se deposita y no se metaboliza, no se moviliza, porque igual que la ATP7A hace entrar y otras moléculas
entrar el cobre en la vía secretora también ayuda a sacar cobre, por ejemplo, hacia el líquido cefalorraquídeo. Y no tenemos ATP-7A, por tanto, no lo está haciendo esa función correctamente. Ahora bien, para mantener las funciones, tendríamos que estar dando el tratamiento de por vida. Claro, cuanto más tratamiento se vaya dando, y estamos hablando en términos de meses, años, más cobre habrá disponible o estará presente en las células, que no significa que esté disponible. Pero pongamos que sí que está, si no totalmente, al menos parcialmente disponible, pues podría seguir siendo utilizado para incorporarse a las enzimas de las que estamos hablando. Pero que eso sea así, cómo va a ser, hasta qué punto permitiría, después de un tiempo largo de tratamiento, poder parar, todo eso no está conocido Voy ni a resuelto. ¿Cómo te hay el Sí, bien. Bien. Ok, doctor. Eh, bueno, agradezco la disposición que ha tenido. La verdad que la verdad que esta presentación tan valiosa que nos ha traído, es cierto, y por comentar los avances que se han logrado, junto ahí con Aurora también, esta esperanza que nos dan de, de, de vida en el futuro. Creo que es muy valioso haberlo tenido acá con nosotros y que haya podido comentar. Me parece que hay una última pregunta que los papás de Iñaki, no sé si está disponible para que pueda los papás de Iñaki hacer Sí, el... sí, tengo aún un poco de tiempo, sí, sí. Y además quería hacerles un comentario final también. Bueno, parece que Bueno, no... si acaso mi ¿Me comentario es el escucho ahí? siguiente. Ah, sí, Ah, ¿te escucha? Sí, sí, sí. dale, Florencia. Hola, ¿qué tal? Gracias, Víctor, por la información, la invitación y doctor por la información. Mi hijo Iñaki es usuario de discriminato de cobre. Él partió, eso sí, a los 8 meses. Y Iñaki, solo con discriminato de cobre tuvo un buen control epiléptico. Él actualmente tiene 8 años. Es un niño que tiene buen contacto social, risa social, va al colegio, respira autónomamente. Lo único que tiene es gastrostomía para alimentarse principalmente, pero igual se alimenta por boca, no tiene trastorno de deglución además. Y nosotros pues estábamos interesados en ver la opción o si es que él podía probar además ahora este nuevo medicamento para ver si refuerza o mejora en él el curso de la enfermedad. O sea, para nosotros que tenga buena calidad de vida. Bueno, yo cuando hablo de un cambio en la historia natural es eso, básicamente buena calidad de vida y que mejoren los hitos del desarrollo o mejoren las condiciones en las que está la persona, de modo que obviamente mejore la calidad de vida y esté cambiando lo que a priori podría haber ocurrido. En el Ujú. caso de él, 8 años ya está, obviamente ha pasado el umbral de ese promedio de mal pronóstico, de fallecimiento, porque está en 3, 4 años y ya tiene 8 años, tiene el doble por lo menos de esa edad promedio. Inició el tratamiento con istinato de cobre a los 8 meses, que es bastante frecuente que ocurra así, si es que se prescribe, porque el diagnóstico se suele retrasar varios meses de vida, aunque los signos clínicos pueden debutar en el segundo, tercer mes, a veces el diagnóstico se sospecha más tarde. Y es posible que el istinato obviamente haya estado y esté haciendo su efecto. Aquí lo que habría que ver es conocer mejor cuál ha sido todo el cuadro clínico, saber de qué punto de partida y, entre otras cosas, también saber si tiene la mutación, qué tipo de mutación es, para saber si postular si es una mutación de pérdida de función completa y pérdida de proteína o es una mutación que pudiera haber una proteína mal funcionante, pero que estuviera presente y que eso ayude a que el istinato de cobre sea más eficaz. Por Ujú. tanto, esos datos para poder hacer un análisis sería mejor disponerlos para poder contrastarlos. La cuestión del tratamiento, por lo que nosotros creemos, es que sí que mejora lo que esté consiguiéndose con istidinato de cobre.
Por tanto, el tratamiento con ambas moléculas, el tratamiento de ambos medicamentos, bueno, de ambas moléculas, a priori uno puede postular que sería mayor respuesta o mejor respuesta que con isticinato de cobre solo. Esa es la experiencia que tenemos nosotros, no todavía, no bien demostrada, pero esa es la impresión que tenemos en los niños que estamos tratando. Y yo en ese sentido lo que sí que obviamente tras todo el camino recorrido, que ya son años, y con todo el apoyo por parte de Menkes International, de Aurora, con la disponibilidad de la molécula, con la disponibilidad de un lugar donde formular la molécula, que pudiera ser el centro de la Universidad de Córdoba, en colaboración con las farmacias, servicios de farmacia y los médicos responsables en los hospitales concretos donde se llevan a los pacientes, la posibilidad de que en Latinoamérica en general se pudiera realmente estructurar un sistema, un modelo en red de colaborativo, como se está comentando aquí, que pudiera hacer llegar de una manera fácil, entre comillas el fácil, a todos los niños. Eso sería realmente, y es una puerta a la esperanza, porque es mucho más de lo que podría tenerse cuando aún no ha habido nada. Y eso es un camino ya recorrido muy importante. Si en Córdoba ya disponen, lo sé, eso desde hace tiempo, el isticinato de cobre y la posibilidad de trabajar para formular el escamol cobre que les pueda llegar desde la Menkes International Association, pues yo creo que hay muchísimo camino recorrido, mucho más por recorrer, obviamente, difícil, sobre todo la parte legal, pero yo creo que está la puerta abierta para Latinoamérica en general. Y doctor, es que en el fondo, nosotros en Chile el isticlinato de cobre no está. Yo en el congreso que hubo en Argentina conocí al doctor Stephen Carter y a la doctora Eugenia Baladares, que es la que finalmente me ayuda mes a mes con la receta y yo tengo que viajar a Brasil y lo traigo desde allá. Entonces, quizá, porque allá sí lo formulan, probando, verlo nos podemos poner en contacto, yo enviarle todos los documentos genéticos de Iñaki, etcétera, y ver la posibilidad quizá de viajar donde me lo puedan donar y traerlo a Chile para iniciar una prueba. Mientras Pero es que eso esperamos. es lo que hemos estado comentando antes, que ¿Mm? se requiere para poder hacer eso, se requiere la participación de los médicos en concreto, del servicio de Sí, farmacia y del aspecto legal que tiene que dar permiso para poder hacerlo la Agencia del Medicamento chilena. ajá, Me refiero al escamol cobre. sí, sí, prefiero, perfecto. Bien, entonces voy Eso, a y ponerme. después, para la cuestión de saber poco, si me enviara la información, yo podría evaluar qué función posible tiene o hasta qué grado, si completo o no, de pérdida de función biológica la mutación que condiciona la enfermedad en el nene. Perfecto. Y en todo Ya. caso, es una cosa que intentamos hacer también en muchos de los niños, no en todos, es disponer de biopsia de piel para hacer crecer las células y analizar directamente si hay o no proteína. Perfecto. Bien, doctor, voy a verlo ahí a través de Víctor, su correo, etcétera, para poder conversar y Muy bien, enviarle la documentación, si es posible. muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. A usted. Doctor, ahí nos queda una pregunta en el chat, pero antes de hacerla quería saber si alguien tenía alguna consulta para Aurora, porque ella ya se está por retirar para atender a Marco y no sé si a alguien le quedó algo pendiente preguntarle a ella, que también se puede sumar a este espacio de preguntas. Yo me voy a tener ahora sí que me voy a tener que abandonar ya. Si quieren alguna otra pregunta, la contesto Para usted rápidamente. queda ahí una que dice, de Daniela, que dice, buen día, ¿qué posibilidades tiene un bebé que fue diagnosticado con Menkes pero recibió isticlinato de cobre a partir de los 6 meses de vida, pero tiene una epilepsia fármaco resistente refractaria generalizada? Bueno, la verdad es que la experiencia que hay en general con isticlinato de cobre es mucho mejor si se inicia en el primer mes de vida y en las primeras semanas de vida. Cuando se inicia más tarde, 6 meses, 7, 8 meses, es menos eficaz desde el punto de vista terapéutico, aparentemente, y sobre todo si la clínica tiene que ver mucho con crisis convulsivas y fármacos resistentes, es muy difícil que cambie esa situación. Es muy individual, depende del paciente, pero
tiene una respuesta muchísimo menor que si se hubiera empezado en las primeras semanas. Lo que sí que estamos viendo nosotros en los niños que hemos tratado, que estamos tratando, que tenían crisis y que estaban en bastante mala situación clínica, es que sí que mejora el esquemol cobre, mejora claramente o reduce mucho las crisis convulsivas. Para cerrar, Muchas doctor, gracias. para cerrar, yo tengo una pregunta. Existe, ¿cuál es la edad del paciente Menkes en su adultez? ¿Cuál es la edad que ha alcanzado a llegar un paciente Menkes? Pensando Bueno, en yo que podría no, de haber la uno que experiencia, sea padre, que sea padre, ¿sí? un niño con Menkes, una persona con Menkes, no va a ser muy difícil. Yo creo ¿Cierto? que no está descrito ninguno. Nosotros estamos tratando un niño que ahora tiene, ya creo que ha cumplido, un chico que ha cumplido ya 23 años, con un retraso intelectual muy importante, con un cuadro de hipotonía, una serie de cuestiones que durante años estuvo tratándose con histrinato de cobre, tenía alguna crisis, ha mejorado en ese sentido y el estado general, los padres cuentan que realmente está mejorando un poco cuando hemos introducido el esquemol cobre y tiene 23 años ahora. Pero estos niños con un cuadro de neurodegenerativo, con discapacidad intelectual, difícilmente van a ser padres. Es muy difícil ese planteamiento. No es algo frecuente en absoluto. Estamos hablando de Menkes clásico. Otra cosa es el síndrome del cuerno Occipital. occipital, y sí que existe la posibilidad, y ahí la cuestión importante de cara a ser padres es que todas las hijas de una persona con síndrome de cuerno occipital serán portadoras de la mutación y tendrán el riesgo de transmitirla a sus hijos varones, que estarían afectos. Me queda muy claro. Sí, esas son dudas de repente que a uno como familiar, como padre, le va quedando, ¿cierto? Y que esta es la ocasión como para poder despejar esas pequeñas dudas que están dando vuelta por ahí. Bueno, Antes, Víctor, de terminar, que si me permitís una puntualización, ¿me Pero dejas, Laura, por yo ya favor? tengo que despedirme ya, Sí, ¿eh? Bueno, sí. muchísimas Un gracias a abrazo. todos. Ha sido un placer y cualquier cosa que necesitéis me escribís o estamos en contacto para futuras reuniones o seminarios que pueda haber. Un abrazo. Ahora, Gracias, gracias, adiós, doctor. gracias, adiós. doctor. Un abrazo. Solo deciros que Menkes International, la única aspiración que tenemos ahora, somos en proceso de convertirnos en fundación por tema de impuestos, evidentemente, es que estos somos todos. Yo creo firmemente en que esto, al ser una enfermedad pequeña, si no nos unimos no llegamos a ningún sitio. Iniciativas como esta de unir gente de todos sitios y de varias asociaciones, lo que siempre espero que todos seáis conscientes que sois parte de mía, que tanto como en el rol que sea familia, sea médico, sea, las puertas están abiertas y que trabajemos juntos, por favor, porque es la única manera, en serio. Sí, es muy importante lo que dice Aurora. Bueno, nosotros venimos trabajando hace ya bastante tiempo, años al menos acá en Iberoamérica, recibiendo consultas, ¿cierto? Acompañando a los padres, a las madres y dentro de lo que nos ha tocado vivir, tratando de orientar de la mejor forma a las familias. Te agradezco por lo que dice Aurora. Es importante para nosotros también el, es importante para nosotros también que seas parte, ¿cierto? De esta familia. Tu hijo es la esperanza hoy en día de muchas familias, así que no me queda nada más que agradecerte. Natu. No, nada, agradecer también a Aurora, bueno, al doctor que ya no está, pero es muy importante y como dijo Aurora, destacar esto y a las familias que están presentes, si bien tenemos
un ratito más todavía de charlas, aprovechar este espacio para agradecer y destacar esto de que en este tipo de enfermedades que son huérfanas o ultra huérfanas como estas, eh, realmente el trabajo en equipo y el que podamos estar y sumarnos y estas 2 o 3 horitas que podamos conectarnos, el compartir en redes, el interiorizarnos y demás, es lo que hace la diferencia y lo que ayuda a poder seguir, ¿no? No solamente en las investigaciones, sino también a las familias que estamos detrás de cada uno de estos niños. En mi caso, por ahí yo a mi hijo ya no lo tengo físicamente conmigo, pero hay un montón de otras familias que dependen un poco de cada uno de nosotros. O sea, es como que yo digo siempre, somos todos como una gran familia, el men que nos hace uno a todos nosotros, nos hermana de cierta manera y rompe todos los límites, ¿no? Y desde los geográficos para arriba. O sea, y si no estamos juntos, no hay un montón de cosas que no podemos vencer. Por ejemplo, las cadenas y todo lo, digamos, esas barreras burocráticas que tenemos en cada uno de nuestros países, que es hoy lo que nos impide, por ejemplo, que cada uno de los nenes pueda probar un medicamento. Hola, primero que nada doy las gracias a la señora Aurora y a cada persona que estuvo con nosotros y aclaró dudas y contó su caso. Muy agradecido y como dice la niña, somos todos unos. Y a las personas que desean hablarlo o contar su testimonio, ayudarlos más, mi número es más 569 30 35 44 27. Por Tiaguito, que tiene un añito. Es una lucha larga, lo han colocado muchas trabas, pero vamos a dar la pelea porque mi sobrino lo merece, lo amerita, porque sus ojitos quiere vivir y vamos a hacer todo lo posible para sacarlo adelante. Así que muy agradecido de cada persona. Eh, Gracias, Víctor, te agradezco realmente tus palabras. Debemos seguir con el programa, pero antes veo, y me acaba de escribir, está el alcalde de la comuna de Empedrado, y que son quienes hoy día es nuestra autoridad de esta comuna. Por lo tanto, es una autoridad que tenemos presente. Alcalde, si desea poder explayarse, un honor para nosotros que esté presente y que sobre todo que esté ayudando a la familia de Tiago en la búsqueda. Yo estoy seguro que lo vamos a necesitar a usted en algún minuto como autoridad ¿cierto?, de esta comuna de nuestro país. Eh, Vamos a tener que hacer algunas gestiones, no sé cómo, pero las vamos a tener que hacer para que esta molécula, como hablaba el doctor, llegue a este niño y poder darle una mejor calidad de vida. O sea, creo que se la merece. Alcalde, por favor. Bueno, Víctor, muchas gracias por el espacio. Me presento, mi nombre es Carlos Correa, soy alcalde acá de la comuna de Empedrado. El día de hoy me conecté y un ratito estoy en una actividad, aparte me queda muy poquita batería, por eso le escribí, porque para nosotros es el primer caso, obviamente, en nuestra comuna y entendiendo los bajos casos que hay también en nuestro país. De hecho, la finalidad mía de poder conectarme, una es poder instruirme un poco en qué es lo que consiste todo el síndrome de Merkel. También, obviamente, acompañar a nuestra familia, la familia de Tiago, que estaban recién el cuñado exponiendo, el tío estaba exponiendo un poco su apreciación. También estaba verificando si que se habían conectado algunos funcionarios de salud de nosotros que hemos estado en contacto con la familia. De hecho, nosotros hemos sostenido algunas reuniones con la directora regional de nuestra comuna, perdón, de la región por el caso de Merkel, colocando en antecedente todo lo que seguramente estuvieron hablando sobre esta vacuna, sobre la posibilidad de poder contar con esta vacuna en nuestra comuna. Obviamente hay diferentes limitaciones, como ustedes ya lo deben haber conversado y saber que la política de Estado en este minuto debe pasar por diferentes procesos, me imagino,
de evaluación para poder permitir el acceso y posteriormente la familia. Lo perdimos. Perdimos al alcalde.